Lo que vamos a hacer hoy es un resumen de las lecciones 1 y 2. Y ustedes obviamente van a ir participando, porque ya me he dado cuenta que ustedes son muy participativas. Me van a ir ayudando a completar algunos cuadros que tengan completos acá. Y al final vamos a ver un video de lo ocurrido ayer en Beirut, pero eso lo dejamos para más adelante, porque si empezamos a hablar de eso ahora, obviamente todos van a querer comentarlo, porque es algo muy interesante. Ya. Déjenme ver. Todas las que aún no han escrito un hola en el chat, por favor escriban un hola en el chat, porque así las voy a dejar presentes en esta clase. Y las gemelas pongan un hola nomás, yo sé que están las dos desde la misma pantalla. ¿Ya? Ya, ahora sí. Bueno, entonces los objetivos de hoy, como les contaba, son sintetizar y evaluar los contenidos de la lección 1, que se llamaba Descubriendo las ondas en nuestro entorno, y sintetizar lo aprendido en la lección del sonido es parte de nuestro entorno. ¿Ya? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Ustedes sienten que han aprendido muchos conceptos o que en verdad todo lo aprendido es como bastante cotidiano, así que en verdad no ha sido tan difícil aprenderlo? Quiero escucharlas un ratito. Díganme una cosa que recuerden que han aprendido conmigo este semestre. Las características de las ondas. Ya, las características de las ondas. Muy bien. ¿Alguna me podría decir una característica de una onda? ¿Reflejo? Algo así. Ay, déjeme ir a buscar el cuaderno. Ah, reflexión. Sí, sí, sí. Se llama reflexión, pero está bien. Eso, exacto. Ya, espérenme. Amplitud. Amplitud. Trasladar Muy bien. energía. Amplitud. Bueno, las características, lo que la compañera que mencionó reflexión, una reflexión es una propiedad de una onda, ¿ya? Las características son las partes de una onda. Para ponerlo en palabras simples, las características son aquello que conforma una onda y las propiedades son aquello que la onda puede hacer, ¿ya? Entonces, la reflexión es algo que una onda puede hacer, por lo tanto es una propiedad, no una característica. ¿Eh? Pero son palabras súper parecidas, así que yo también las confundía un día en primero medio. Después cuando uno llega a la U se da cuenta como cuál es la real diferencia. Ya, las características de una onda... ¿Sí? Disculpen. Perdón. Ya lo repito. Josefa, lo que dije fue que las características de una onda son las partes que conforman una onda, ¿ya? Todas las partes que conforman una onda, por ejemplo, la longitud de onda, la amplitud, que lo mencionaron, y hay unas características que se llaman temporales, que estaban relacionadas con el tiempo. ¿Recuerdan el nombre de alguna de ellas? Por ejemplo, el tiempo que tarda una onda en completar un ciclo. Ciclo, ya, ciclo es Frecuencia. frecuencia. Periodo. Periodo, exactamente. Súper bien. Vamos a... Uy, chuta. Que a veces se me pega esto. Justamente con esta pregunta vamos a recordar qué es eso de la frecuencia y del periodo. ¿Alguna me podría decir cómo se define el periodo? ¿O cómo ustedes entendieron lo que era el periodo? Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo. Ya, es el tiempo que tarda en producirse un ciclo, en producirse una oscilación, ¿no? Acá dice que tenemos un péndulo que realiza 60 oscilaciones. ¿Alguna ha visto alguna vez un péndulo moverse de un lado a otro? Sí. Ya. Una oscilación es cuando, si yo suelto el péndulo desde acá, el péndulo va y el péndulo vuelve. Una oscilación es una vez ir, una vez volver, ¿ya? No es solo ir, ahí tengo media oscilación. Una oscilación es ir y volver al punto donde llegó a mi mano. Si acá dice que este péndulo realiza 60 veces eso, 60 veces va y 60 veces vuelve, en 20 segundos, ¿cuál sería su periodo? Voy a buscar algo que voy a necesitar. Me demoro un segundo por mientras pienso en la pregunta.
les fue con esta pregunta? Se me mojó. Que yo tengo en mente la respuesta, pero no estoy segura. Ya, cree que tiene la respuesta, pero no está segura. ¿Cuánto le dio? A ver, veamos. Van a seguir viéndolo, pero en chiquitito, porque ahora les voy a mostrar otra cosa. Espérenme. Ustedes todavía están viendo el Power, ¿cierto? No han dejado de ver eso. No, seguimos viendo Ya. el Power. Anoten esos datos de 60, oscilación, 20 segundos en alguna parte, porque voy a dejar de mostrarles el Power ahora. Voy a mostrarles. Espérenme. Ya. Voy a mostrar esto. Ay, espérenme, denme un segundo que no entiendo qué pasó. Ah, ya sé lo que pasó. Se me cerró la pizarra. Pero no importa. Lo hago de nuevo. Y ahora sí. Ahora sí. Habíamos dicho entonces, déjenme borrar esto. Son cosas que me quedan de las clases con las niñas más grandes. Ya. Que realizaba 60 oscilaciones. 60 oscilaciones. ¿Ven lo que estoy escribiendo en rojo? Sí. Sí. En 20 segundos. Y sabemos que se llama periodo al tiempo de una oscilación. Hay una de ustedes que ya me dio la respuesta, está buena. Espera. Una oscilación, ¿en cuánto tiempo? Esto es lo que se conoce usualmente como proporción directa o regla de 3. Si quiero despejar X, es 1 por 20 dividido en 3. Ah, pero me la dio al revés. Me acabo de dar cuenta que me la dio al revés. Ya, produce en 20 segundos 30 oscilaciones. Para despejar X, tengo que... escribe algo mal. Perdón, es que me desconcentré porque se me abrió la puerta y siento que va a venir mi sobrina, así que la voy a cerrar al tiro. Ya, tengo 20 dividido en 60. Esto es una fracción que se puede simplificar por 10, porque ambas se pueden dividir por 10. Entonces, si divido por 10, esto me queda 2 y esto me queda 6. Y 2/6 lo puedo volver a simplificar, porque hay un número que divide al 2 y al 6. ¿Y cuánto queda cuando ya la he simplificado? ¿Un tercio? Un tercio. ¿Ya? Un tercio. ¿Un tercio qué? Un tercio de segundo. ¿Ya? Entonces su periodo, me falta una O. El periodo de esta onda es un tercio de segundo. Lo pueden escribir así y basta. No necesitan transformarlo a decimal. Ahora, lo pueden transformar a decimal, pero les va a quedar un decimal infinito periódico, así que mejor déjenlo como fracción, ¿no? Así está bien. Ya, ahora vamos a calcular la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? Una de ustedes ya lo había ¿Cuántas entendido. oscilaciones? ¿En la amplitud de la onda? No, la amplitud de una onda se llama amplitud. Literalmente. La frecuencia tiene que ver con el tiempo también, y había una de ustedes que lo estaba mencionando ya. Es como la definición opuesta al periodo.
El periodo se define como el tiempo que tarda en hacer una oscilación y la frecuencia se define como cuántas oscilaciones durante el tiempo. hace en un segundo. Exacto. Exactamente. ¿Cuántas oscilaciones alcanza a completar en un segundo? Y ahora la X en vez de ir acá iría al otro lado. Pero no es necesario hacerlo, porque el periodo y la frecuencia nosotros sabemos que son características que son inversas. Obviamente si se tarda 1/3 de segundo en hacer una oscilación, significa que en un segundo va a alcanzar a hacer ¿cuántas oscilaciones? 3. 3, exactamente. Y hace 60 oscilaciones en 20 segundos. ¿Cuántas oscilaciones hace en un segundo? Y esto queda 60-20, queda 3. Exactamente. Entonces su frecuencia sería 3. ¿3 qué? ¿En qué se mide la frecuencia? 3 Hz. 3 Hz. La frecuencia se mide en Hz. Todas las que leyeron el cuento de Hay onda entre nosotros ya lo saben, porque ahí se menciona. Y algo que yo les mencioné también, que la unidad de 1 partido en segundos se llama Hertz, en honor al científico que se apellidaba así. Ya vamos a volver al Power. Si hay alguna pregunta en cualquiera de las dos, me dicen nomás. Me dicen nomás. Déjenme ver algo. Ya. Volvamos. La frecuencia sería de 3 Hz. Sí, está bien, ya lo había visto. Ya respondimos esta pregunta. Vamos a la siguiente. El ciclo de la onda que se muestra en la imagen demora en completarse 0,7 segundos. Si la onda es periódica, ¿qué significa que sea periódica? Que continúa así, infinito, algo así. Que es periódica es que se demora siempre lo mismo en completar un ciclo. Y que, claro, si uno la extiende, va a seguir siempre así. Va a seguir siempre igual de abierta que como se ve ahí, como esta abertura va a seguir igual, y esto también va a seguir igual. Es como que se recortó un trocito de la onda solamente. Y es periódica porque se demora lo mismo siempre en completar un ciclo. ¿Ya? Tiene un periodo constante. Una onda periódica en la vida cotidiana es como, por ejemplo, las olas, que uno ve que tardan más o menos lo mismo en llegar siempre a la orilla. Pero no es periódica la de las olas, porque a veces se demora más, a veces se demora menos, y a veces llega una ola súper grande que llega más allá y se demora un tiempo diferente. Cuando está como tranquilo, ahí se ve bien periódico. Ya, ¿cuál es la frecuencia? Tenemos un ciclo, un valle y un monte, y se demoró 0,7 segundos en hacer esto. ¿Cómo calculamos la frecuencia? El ciclo partido en el tiempo. Ya, hagamos eso. A ver. Ejemplo 1. El ejemplo 2 dice que tarda 0,7 segundos en hacer un valle y un monte, ¿sí? Y me preguntan por la frecuencia. Entonces, un ciclo lo hace en 0,7 segundos. ¿Cuántos ciclos va a hacer en un segundo? Y al final, si se dan cuenta, queda que X, que la frecuencia, es 1 por 1 dividido en este. Así que algo que tienen que anotar en alguna parte de su cuaderno, si aún no lo han anotado, es que la frecuencia es 1 partido en el periodo. 1 dividido en el periodo da la frecuencia.
Ya, ojo con lo que voy a hacer ahora, porque son propiedades de fracciones, así que si alguna se pierde me avisa. Este 0,7 lo voy a escribir como 7 dividido en 10. ¿Eso se entiende por qué lo hice así? ¿Lo escribí así? Creo sí. Para que no estuviera en decimal. Para que no estuviera en decimal, exacto. Y lo escribí como 7 décimos, los 7 décimos de decimal los escribí como 7 décimos de fracción. Ahora, este 1 que está en el numerador es un entero, se puede escribir como un entero dividido en 7 décimos. ¿Cómo se divide en fracciones? Se invierte la segunda fracción y se multiplican entre sí. Exacto. Se invierte la segunda fracción y se multiplican entre sí. Entonces esto queda finalmente 1 por 10, que es 10, y 1 por 7, que es 7. Así que la frecuencia da 10 séptimos. 10 séptimos hertz. ¿Sí? ¿Sí? Ya, súper. Sigamos ahora con el otro. Ya, acá no es una pregunta de calcular, sino que es una pregunta de clasificar. Las ondas se pueden clasificar, ¿ya? Les voy a dar una pista para que recuerden cuáles eran los criterios con los que se puede clasificar una onda, ¿ya? Las ondas se pueden clasificar, claro, como viajera o estacionaria. Ya, esa sería la primera. ¿Esta onda es viajera o es estacionaria? Si alguna recuerda que es una onda estacionaria, lo voy a recordar. Una onda es estacionaria cuando queda confinada en un lugar del espacio, cuando está obligada a ir y volver porque se puede mover ahí solamente. Como una onda que yo tengo en una mano y la tengo sujetada de la otra mano y empiezo a mover una, la onda va a quedar confinada a ese espacio que hay entre mis dos manos. ¿Esta onda está confinada, está atrapada en algún lugar del espacio o es libre? Es libre, Ya, ¿y cómo se llamaban esas ondas? viajera. Viajeras, ya, súper. Entonces ya la clasificamos primeramente como una onda viajera. El segundo criterio era si vibraba hacia arriba o hacia abajo o vibraba hacia los lados. ¿Cómo se llamaba cuando vibraba arriba y abajo? Transversal. Ya. ¿Esta onda es transversal o es longitudinal? Transversal. Transversal, ya. Entonces es viajera y transversal. Además, la clasificábamos según el medio de propagación. Decíamos que cuando necesitaba un medio para viajar se llamaba Mecánica, ya, y cuando no lo necesitaba se llamaba las ondas que pueden viajar en el vacío. electromagnética, Súper, electromagnéticas. ¿Esta onda es mecánica o electromagnética? Mecánica. Obviamente es mecánica porque está ocupando el agua, entonces es una onda transversal, viajera, mecánica. Y falta la última, que era la cantidad de dimensiones que ocupaba. Bidimensional. Es bidimensional porque está viajando en la superficie del agua, y todas las superficies tienen dos dimensiones. Por lo tanto, es una onda viajera, bueno, mecánica, viajera, transversal, bidimensional. ¿No? Vamos con la siguiente. Quiero que me diga una persona cuál es el fenómeno ondulatorio que está ocurriendo ahí arriba. Reflexión. Ya. Sí. ¿Cómo se llama el fenómeno que está ocurriendo aquí abajo? Otra persona. Difracción, ese. Exactamente. Difracción. La curvatura y expansión de una onda al pasar por un orificio. ¿Y cómo se llama este último fenómeno que está acá? Otra persona. ¿Recuerdan cómo se llamaba aquel cuando cambiaba de un medio a otro? refracción. Exacto. Ya, hasta acá.
¿Han comprendido lo que hemos ido haciendo? Solamente ha sido un recuerdo. Sí. Ya, súper. Sí. Vamos con esto. Dice que tenemos las siguientes ondas y las vamos a analizar. Son ondas sonoras, ¿ya? Es una onda sonora L y una onda sonora M. La onda L está en azul y la onda M en morado. Y ambas se demoran 2 segundos en recorrer la distancia desde acá hasta acá. Bueno, lo primero que dice es que definamos los conceptos de intensidad, frecuencia y periodo de una onda sonora. El de frecuencia y periodo no me interesa tanto que lo hagamos, pero el de intensidad sí. ¿Cómo definiría el concepto de intensidad y dónde se observa la intensidad en el dibujo? En el dibujo de las dos ondas. Yo. Ya, dígame. La intensidad es con la energía que es, ¿cómo se llama? Provocada, hecha la onda, generada la onda. Generada, ya. Ya, entonces, ¿cuál de Em, estos dos sonidos transporta más energía? ¿El azul o el morado? el morado. Ya. ¿Y dónde se observa eso en el dibujo, Azucena? En el, ¿cómo se llama? En la Ay, sí, eso. ¿Cómo se llama eso? Iba a decir, pero se me había olvidado. Ya. Una compañera ¿Ah? ya lo había dicho. ¿Cómo se llamaba? amplitud. Exacto. En la amplitud. Así que la intensidad de la onda sonora se ve reflejada en el dibujo, en la representación, en la amplitud. ¿Ya? Ujú. ¿Cuál de estas dos ondas, bueno, ya respondieron, es más intensa la morada? ¿Y cuál es la frecuencia y periodo de cada una? Si demora 2 segundos, vamos a ver, esto lo vamos a hacer juntas. A ver, acá hay un monte y un valle, así que ahí completa su primer ciclo. El segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, 5. Hizo 7,5 ciclos en 2 segundos. 7,5 ciclos la onda azul en 2 segundos. ¿Cuántos ciclos va a ser en un segundo? Que eso es la definición de periodo. Si alguna ya lo calculó, voy a mostrar la pizarra de todas formas. Ondas sonoras. La onda que estaba en azul alcanzaba a ser 7,5 ciclos en 2 segundos. Y el periodo es la cantidad de ciclos que realiza en uno solo. Entonces, la cantidad, su periodo es 1 por 7,5 dividido en 2. Esto siempre tienen que tratar de escribirlo en fracciones, ¿ya? Porque cuando uno hace las pruebas de física no se puede, en estas no se podía ocupar calculadora si lo hubiésemos hecho en el colegio. Obviamente ahora en su caso ustedes pueden ocupar la del celular y no, la verdad es que no es tan relevante que sepan o no dividir para esta parte de física, pero sí tienen que saberlo para matemáticas, y que si hubiésemos hecho esto en el colegio ustedes habrían tenido que siempre transformar el decimal a fracción. Lo de transformar decimal a fracción es algo que ya vienen haciendo como es de séptimo, así que espero que no haya tanta dificultad en esa parte. Ya, esto se escribe como 75 décimos partido en 2, y eso queda 75 décimos por 1/2, porque el 2 siempre se puede escribir como dividido en 1. Dividido en 1. Entonces esto va a quedar 75 veinteavos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda en alguno de los pasos? No. Ya. Eso, esta parte, bueno, es dividir, no tiene mucha dificultad. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 75? Profe, Dígame. es que una parte me confundí porque en la parte donde dice X, 75 diezavos, y abajo dice como dividido en ¿Ya? 2 partido en 1, pero en la Sí. otra parte dice 1 partido en 2. Ah, claro, porque Esta es la acá, fracción. sí, hoy en todo caso tengo que aclarar que lo que estoy calculando acá es la frecuencia, no el periodo. Porque estoy viendo la cantidad de ciclos que hacen una unidad de tiempo.
Ya, mira, acá cuando está escrito así, esto es una división entre dos fracciones, donde la que está aquí arriba es la primera fracción, que se escribe igual aquí, y la que está acá abajo es la segunda ok, ya fracción, entendí. que se escribe invertida cuando la multiplico. Claro, ya entendí por qué lo hizo, perdón. Sí, no, no se preocupe, por favor, si esto es el momento que pregunten. Bien, mientras no lleguen a cuarto medio con esta duda, todo bien. Este es el momento de preguntar. Ya. Y pueden dejarlo así o pueden dividirlo, la verdad es que no está mal dejarlo así. Sabemos entonces que su frecuencia es 75/20. Y que Pero se puede simplificar esa fracción, ¿verdad? se puede simplificar, por supuesto que se puede simplificar, simplifiquémosla. Hagámoslo al tiro. Hay un número que divide el 75 y el 20. ¿Cuál es? 5. Ya. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 20? 4. 4. Y en el... hay que ver ahí. ¿Y en el 75? 7. Un No, poquito yo qué. más. Porque en el 50 cabe 10, en el 60 cabe 12, Sí, en el 70 cabe 14, en el o 75 sea que 15. 15. Ya. Entonces la frecuencia es 15 cuartos hertz. Y el periodo, que no se escribe con la letra P, se escribe con la letra T de tiempo, eso fue un lapsus, que a veces a los profes también nos pasan, es 1 partido en la frecuencia, porque el periodo y la frecuencia se definen como una la inversa de la otra. Así que, como ya sabíamos que la frecuencia es 15 cuartos, el periodo va a ser 1 partido en los 15 cuartos. Que al final queda 4/15. Porque vamos a hacer lo mismo que acá. Lo mismo. Vamos a dejar 1 partido en 1, dividido en 15, dividido en 4, lo que va a quedar como 1 dividido en 1 por 4/15. Y va a terminar dando esto. Siempre, siempre, siempre la frecuencia es el inverso del periodo. Si yo les doy una onda cualquiera y les digo que la frecuencia es 1/4, y no les doy ningún dato más, ni siquiera les doy un dibujo, ¿cómo calculan ustedes el periodo? En la forma en que... Sería, Pero en Partido por la el frecuencia. periodo, ¿sí? Dígame. en el periodo siempre se pone que es partido en 1, ¿cierto? En el periodo, mira, si hubiésemos calculado el periodo con el dato inicial, tendríamos que haber puesto esto. Sabemos que hace 7,5 ciclos en 2 segundos. Queremos saber cuánto tiempo tarda en hacer un ciclo. Ahí no va uno. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer un ciclo? Entonces nos habría quedado la X acá, habríamos tenido 1 por 2, y eso dividido en 7,5. ¿No? Entonces nos habría quedado 2 dividido en los 75 décimos. Que es lo mismo que nos terminó quedando acá, cuando lo simplificamos. Queda 2 por 10 partido en 75, 2 partido en 1 por 10, 75, y esto quedaba los 20/75, que son los 4/15 que están acá simplificados, ¿no? Entonces, cuando uno calcula periodo, lo que se tiene que dar cuenta es dónde va a dejar la incógnita. La incógnita es el tiempo. ¿El tiempo en qué? El tiempo que tarda en hacer un ciclo, ¿no? Siempre se hace esta proporción. Y para la frecuencia siempre se hace esta proporción. Si yo les doy bueno, una de ustedes ya me la respondió. Si yo no les doy nada, no les doy ni dibujo, solamente les digo que en una onda su frecuencia es 1/4 de Hertz, el periodo es 1 partido en 1/4 de Hertz. Y eso va a Claro, dar... pero ¿Mm? ahí lo preguntaba de que siempre es 1 porque en realidad el 1 luego va a ser de que esa fracción de alguna forma se invierta, por decirlo así. Exactamente. Este Ok. 1 dividido en algo es
su funcionalidad es hacer que la fracción se invierta. Ok, ok. La fracción, Profesora, dígame. ¿por qué quedó un cuarto? No, este es otro ejercicio. Ok, me estaba confundiendo ya, Es gracias. como si yo les diera un ejemplo donde no les dibujara la onda y no les diera ningún otro dato más que la frecuencia, nada más, y les pregunto por su periodo ustedes tienen que saber qué es la frecuencia invertida. Entonces va a quedar 4 partido en 1, Ok. que no es necesario escribirlo así porque 4 enteros se puede escribir simplemente como 4. ¿4 qué? 4 segundos. Ya saben que teniendo la frecuencia calculan periodo y teniendo periodo calculan frecuencia, ¿ya? Porque solo invierten las fracciones. Ya, voy a dejar de compartirlo, si no esta clase de verdad se me va a extender más de lo que tenía pensado, y la idea no es esa. Ya, espérenme. Acá. Una persona. ¿Cuál es la característica que tienen distintas estas dos ondas? Longitud de onda. La longitud de onda, sí, la longitud de onda, porque ¿alguna no recuerda lo que es la longitud de onda? Bueno, eso lo recuerdo. Sí, yo. Ya. La longitud de onda es aquella distancia horizontal, perdón, así, que hay entre un puntito de la onda y el próximo puntito cuando se ha completado un monte y un valle. Por ejemplo, la longitud de onda sería acá, a ver, déjenme ver si puedo rayar esto. No, como que quiero hacer una... Espérame. Sería la distancia que hay entre ahí, que es donde parte, y ahí, que es hasta donde llega. Pero es la distancia así, en vertical. No es tomar la cuerda y hacer eso, sino que es tomar una regla y medir desde aquí hasta aquí, con una regla. Esa es la longitud de onda, ¿no? La distancia que hay en horizontal cuando se ha completado un ciclo. La distancia que hay entre este punto y, vamos a ver si puedo escribir algo, guión bajo. No, espérenme, quedo más abajo de lo que quería. Que hay entre este punto y ese punto. Esa es la longitud de onda. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? Ya. Esa línea gris sería entonces la longitud de onda. Tienen distinta longitud de onda porque obviamente estas ondas están más juntitas y por lo tanto también tienen distintas frecuencias, ¿ya? ¿Cuál de estas dos ondas tiene mayor frecuencia? ¿La de arriba? La de abajo. La de abajo, porque su onda hace más ciclos en la misma cantidad de tiempo. Por lo tanto, su frecuencia es mayor que la de arriba, ¿no? Así que súper bien. Ya, me van a ayudar con esta pregunta, con este cuadro, lo voy a poner un poquito, voy a ir insertando también cuadros de texto, para ver qué significará esa imagen de ahí. Esto es como un cuadro síntesis del sonido, ¿ya? Hasta acá íbamos en ondas, ahora estamos resumiendo sonido. ¿Cómo nosotros podemos percibir el sonido? Por los oídos. Por el oído, ya, perfecto. Ondas auditivas. A través de ondas sonoras que llegan al canal auditivo, ¿ya? Súper. Espérenme, que esto como que no me gusta el color. Voy a poner... Bueno, bajar negro. Ya, se percibe a través del oído, ¿no? Y obviamente hay todo un proceso interno dentro que ya lo vimos en una clase y no lo voy a repasar completo para no ocupar tanto tiempo. Ya, el sonido es una onda que presenta, que está conformado por ciertas características. Si les digo que lo clasifiquen entre longitudinal y transversal, ¿cuál de las dos es?
Longitudinal. Ya. Súper. Longitudinal porque va comprimiendo el aire. Después, entre mecánico y electromagnético, ¿qué es? Mecánico. Ya. Voy a escribir acá. Mecánica. ¿Y qué otra característica me podrían dar del sonido? Que abarca las 3 dimensiones del espacio. Ya, que abarca las 3 dimensiones del espacio. Muy bien. Eso es cierto, abarca las 3 dimensiones del espacio. Entonces sería tridimensional y viajero. Es una onda viajera y viaja de forma tridimensional. O sea, acá podemos ponerle que es viajero tridimensional. Y acá dice que entonces se produce por las vibraciones que transportan energía y que algunas de las propiedades de las ondas sonoras son. Bueno, son exactamente las mismas propiedades de las ondas normales porque la onda del sonido es una onda. Así que representa, se puede cambiar de medio, que significa refractarse, puede reflejarse o puede difractarse. ¿Cuáles son las características del sonido que estudiamos la semana pasada? Y a Azucena no, porque se las sabe de memoria. Pucha. Pucha. Casi. Ya. Díganme una propiedad El del sonido. timbre, Súper. Díganme otra. Tono. Ya. Intensidad. Súper. Ahí están todas. Intensidad. De acá, ¿hay alguna cosa que no recordaban? ¿O todo estaba aprendido? Ya. Ya, súper entonces. Bueno, esto no lo voy a responder en verdad porque... No, ya a ver, hagámoslo. Si a ver, alguna de ustedes puede hacerlo. ¿Cómo se produce el sonido en un violín? A través de las cuerdas. Ya, ¿qué tengo que hacerle a las cuerdas para que comience a emitir sonido? Vibrar. En un violín, como en todos los instrumentos de cuerda, tengo que hacer vibrar una cuerda para que esta cuerda al vibrar emita un sonido. ¿Ya? Las ondas, el sonido emitido por un violín está demarcado por cómo está construido este violín, ¿ya? Por la caja de resonancia que tiene el violín, por el largo que hay entre las cuerdas y por el grosor de cada una de ellas. Estas cuerdas se frotan con un arco que tiene que estar, se tiene que pasar una cera, porque si no, no hace vibrar las cuerdas. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Precastilla. Eso, exactamente. Entonces se frota con este arco, produciendo los sonidos que uno vaya queriendo producir, dependiendo de también la forma en que yo froto el arco con el movimiento de la mano. Se Porque produce... prácticamente si no tuviera la precastilla no sonaría nada. Exacto, eso pasa, no suena nada. Vamos a terminar esta clase con un video y con eso ya las voy a dejar libres, que es en relación a lo que pasó ayer. ¿Ya? ¿Alguna sabe qué pasó ayer? Una Hubieron dos explosión. explosiones. No, hubo una explosión en Beirut. En Beirut. Fueron dos. ¿Fueron dos sucesivas? Porque yo también tenía Sí, o sea, entendido como que fue era una primero y como al rato, unos minutos después fue la otra. pero fue como en consecuencia de la primera también. Sí. Ya. Les quiero mostrar una parte en particular, que es acá. Ah, no, espera, que no lo compartí con sonido. Lo voy a volver a compartir. Ya,
Voy a bajar el Es volumen porque esta me parte de conecta muy acá. fuerte. Si están con audífonos, mejor sáquenselo. Déjenlo como al aire libre. Espérenme. Chuta, denme un segundo. Le voy a bajar yo también. Listo. Este es el que vamos a hacer. Ahí está claro, la primera explosión. Ahí está la segunda. ¿Qué se puede observar en el momento en que ocurre esta explosión masiva? Que se Que como que genera, la fuerza de explosión como que se expande. se genera como una onda que luego Genera como una, ya no se genera como suena. una, se genera O sea, una se genera onda. una onda que luego se comienza como a, ay, no sé cómo decirlo, pero luego sigue avanzando, Ya, Se como expande. se expande, claro, eh, pero después de que se genere la onda, como que suena, o quizá cuando explota, ya, eso suena como un poco después, porque en un momento suena así como, ¡pum!, como muy grave, ya. Es que cuando se acerca se escucha más. claro. Ya, eso que ustedes identifican como que el sonido llega después de lo que uno ve es correcto, porque nosotros primero vemos y después escuchamos, ¿ya? La luz, que es una onda electromagnética, tarda menos tiempo en llegar a nuestro ojo de lo que el sonido tarda en llegar a nuestro oído, porque sus velocidades son diferentes. Eso es lo que vamos a estudiar el segundo semestre, la luz. Así que ahora, si el primer semestre fue más llamativo para las músicas, por el tema del sonido y de las características de él, el segundo les va a gustar más a las artísticas, porque vamos a estudiar las propiedades de la luz y de los colores, ¿no? ¿Sí? Vamos a aprender algunas cositas. Y claro, en efecto, voy a bajarle un poco el volumen. Se ve entonces, voy a tratar de ponerle pausa. Claro, entonces ahí es donde está explotando y nosotros lo vemos, pero el sonido no llega ahí, llega un poco después. Ahí. Ya, eso que se escuchó después fue lo que ya se vio, fue lo que ya se había visto. ¿Ya? Se ve primero esa super explosión y después se escucha. Muy buena esa observación. Y ahí se escucha recién. ¿Ya? Así que sí, eso es correcto. Tenemos entonces la liberación de energía, que es justamente lo que es una onda, en este caso a través del aire, como una onda expansiva. Estas ondas expansivas se parecen bastante a las que liberan, las que hay cuando se tira una bomba nuclear, ¿ya? Obviamente es de mucho menos energía que esa, pero igual fue una catástrofe. Y esperemos que puedan superarlo como país, porque fue algo bastante, bastante fuerte. Por eso hay que tener presente. ¿Y por qué pasó eso? Se Perdón. supone que pasó porque tenían residuos hace 6 años de un tipo de químico, era nitrato de, no recuerdo el químico Fue exacto. en una tienda de fuegos artificiales. En una tienda, pero esa tienda tenía residuos guardados y fueron estos residuos, explotó algo y llegó a los residuos y produjo esta super explosión. ¿Fue aquí en Chile? No, esto fue No. en Beirut. La fuente de la explosión fue un incendio en un almacén de cohetes cerca del puerto de Beirut. El puerto de Beirut, que queda por el Medio Oriente. Beirut es la capital de, ¿una sabe? Mm, Que Beirut es una capital De Este martes la capital del Líbano. del Líbano. Exacto. Esto ocurrió en el país, el Líbano, en su ciudad capital, que es Beirut, en el puerto. Empezó entonces el fuego en una parte donde vendían fuegos artificiales y este fuego al llegar a los residuos produjo esta explosión masiva, con una gran liberación de energía. Con esta explosión me recuerda como a otro acontecimiento que fue como antes que había caído un meteorito. No sé. Ah, sí, No, también no me se acuerdo producen cómo. ondas expansivas. Sí, exactamente.
Ya chicas, voy a dejar de compartirles la pantalla. Obviamente podríamos seguir hablando de esto y de las consecuencias que trae y al final que es importante, porque si este incendio hubiese ocurrido y no hubiesen habido estos residuos, habría sido un incendio más. Habría sido un desastre porque habría sido un incendio, pero no habría sido a este nivel. Y que al final tenemos que ser conscientes de que los países se tienen que gobernar por personas responsables para que no ocurran este tipo de tragedias, ¿no? Porque los accidentes no se pueden evitar en un 100%, pero sí hay que saber cómo manejarlo. Y este accidente era prevenible si no hubiesen estado los residuos ahí. No habría ocurrido al nivel en el que pasó, ¿no? Las dejo entonces, la próxima semana aprovechen de descansar. Me tienen que mandar hasta el jueves subsiguiente lo de la actividad complementaria, y si alguna aún me debe algo, mándenme un correo y yo se lo respondo, ¿ya? Para ver cuándo me lo mandan, porque estoy cerrando semestre esta semana, ¿ya? Ya chicas, que estén muy bien, cuídense, que descansen. Igual, profe. Chao. Esté bien, Chao, profe. profe. Después les subo el video y el power a clase. Chao. 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 Qué bonito.